Muy buenas noches, mis amados, mis amadas, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Habla su hermano Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana. Para mí es un honor, un gran placer estar con todos ustedes. Ustedes también me privilegian con su presencia. Gracias de verdad, entrañablemente, por estar con nosotros. Así que en esta clase de cada lunes, como de costumbre, ya por casi 10 años estamos enseñando la Torá y la palabra de Dios. Estamos estudiando un tema importantísimo. Son comentarios judíos acerca del Mesías. Comentarios y reseñas de maestros judíos en todas las fuentes judías, sea el Midrash, ya sea el Talmud, ya sea todo lo que el Zohar y todo lo que tenga que ver con el Mesías en la literatura rabínica. Eso estamos usando como fuente para poder establecer qué piensa el judaísmo ortodoxo, qué piensa el judaísmo ortodoxo a través de todas las generaciones acerca del Mesías de Israel, el Melech Mashiach, el rey de Israel, el único rey que reinará sobre Israel y sobre el mundo. Y es nada más y nada menos, a nuestro punto de vista, Yeshua HaMashiach, un judío brillante, un judío extraordinario. Es por esa razón que quiero traer algunas citas antes de entrar en la clase en sí de algunas luminarias judías que a través de la historia de lo que piensan acerca de aquí. Hay una carta anónima escrita hace muchos siglos, ya hace más o menos 5 siglos, que escribe algo de él de esta manera. Mire qué dice: he aquí un hombre que nació en una oscura aldea, el hijo de una campesina. Él creció en otra aldea, él trabajó en un taller de carpintería hasta los 30 y luego durante 3 años fue un predicador itinerante. Nunca escribió un libro, él nunca tuvo una oficina, él nunca fue dueño de una casa, él nunca tuvo una familia, él nunca fue a la universidad, él nunca viajó 200 millas del lugar donde nació, él nunca hizo una de las cosas que suelen acompañar a la grandeza. No tenía credenciales sino a sí mismo. Este relato continúa diciendo: cuando todavía era joven, la marea de la opinión popular se volvió contra él. Sus amigos huyeron. Uno de ellos lo negó. Fue entregado a sus enemigos. Pasó por la burla de un juicio. Él fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Sus verdugos sortearon la ropa, la única propiedad que tenía en la tierra mientras estaba muriendo, y que era su abrigo. Cuando él estaba muerto, fue bajado y puesto en una tumba prestada por la piedad de un amigo. Más de 19 siglos de ancho han ido y venido, y hoy es la pieza central de la raza humana y el líder de la columna del progreso de la humanidad. Estoy lejos dentro de la marca cuando digo que todos los ejércitos que han marchado y todas las marinas de guerra que nunca se construyeron y todos los parlamentos que alguna vez se sentaron, todos los reyes que jamás han reinado, puestos juntos, no han afectado la vida del hombre en esta tierra como esta vida solitaria. Esto es esta cita anónima, escrita hace mucho tiempo, que describe de manera poderosa la persona del Mesías que es Yeshua. Qué interesante que dice en una parte: más de 19 siglos de ancho han ido y venido, y hoy es la pieza central de la raza humana y el líder de la columna del progreso de la humanidad. Ese es el Mesías que nosotros creemos, el rey de Israel. El judaísmo también, o algunas personas del judaísmo, han pensado a menudo de una manera igualmente brillante acerca de él. Por ejemplo, el filósofo judío, uno de los más grandes pensadores del siglo XX dentro del judaísmo, llamado Martin Buber, escribió lo siguiente, lo cito: desde mi juventud en adelante he encontrado en Jesús, mi gran hermano, que el cristianismo ha considerado y lo considera como
como Dios y Salvador. Siempre me ha parecido un hecho de gran importancia que por su bien y el mío debo procurar comprender. Yo tengo más que nunca la certeza de que un gran lugar pertenece a él en la historia de la fe de Israel. Y que en este lugar, perdón, no se puede describir con ninguna de las categorías habituales. Esto dice Martin Buber, ¿eh? De igual manera, en una entrevista, Albert Einstein observó lo siguiente acerca de él. Como un niño, dice él, lo cito, yo recibí instrucción tanto en la Biblia y en el Talmud. Yo soy un judío, pero estoy fascinado con la figura luminosa del Nazareno. Nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia real de Jesús. Su personalidad palpita en cada palabra. Ningún mito está lleno de tanta vida. De igual manera, y una vez, el presidente de la Conferencia Central de Rabinos Americanos, Iman Enelo, señaló de su siguiente, lo cito, él pregunta, ¿quién puede calcular todo lo que Jesús ha hecho a la humanidad? El amor que ha inspirado, el consuelo que él ha dado, el bien que ha engendrado, la esperanza y la alegría que él ha encendido, todo lo que no tiene igual en la historia humana, dice él. Fin de la cita. De igual manera, el expresidente del Colegio Hebreo Unido, el rabino Kohler Kaufman, que dirigió al Congreso en el año 1893, habló de Yeshua de esta forma. Lo cito, ningún sistema ético o catecismo religioso, sin embargo amplio y puro, podría igualar la eficiencia de esta gran personalidad de a pie, a diferencia de cualquier otro, en medio del cielo y la tierra, igualmente cerca de Dios y el hombre, Jesús, el ayudante de los pobres, el amigo de los pecadores, el hermano de cada compañero de fatigas, el edredón de toda tristeza cargada, el sanador de enfermos, el levantador de los caídos, el amante del hombre, el redentor de la mujer, ganó el corazón de la humanidad por tormenta. Jesús, el más manso de los hombres, los más despreciados de la raza, despreciada de los judíos, montado en el trono del mundo para ser gran rey de la tierra. Fin de esa cita. Wow. Qué poderosa declaración, mi amado. Es por eso que no reconocer el mesianismo de Yeshua, que es lo que los judíos importantes e influyentes han visto tan claramente en él. ¿Qué ha hecho que él se ponga, por ejemplo, de pie a cabeza y hombros por encima del resto? Y sin embargo, que lo ha enraizado tan profundo entre su propia gente. Hay algo muy importante en este hombre, entonces hay algo diferente. Es por eso que Abraham Lincoln nos da la respuesta de esto. ¿Qué es lo que ha hecho que Yeshua haya crecido tanto? Ya sea, es un judío entre judíos. Según una encuesta que hicieron hace algunos años en los Estados Unidos, en una revista muy prestigiosa, hicieron una encuesta que señalaba cuál era el judío más famoso y nada más y nada menos, Yeshua fue el número 1. Ahora miren qué dice Abraham Lincoln, dándonos una respuesta del por qué él se ha convertido y se convirtió en la persona más influyente y más importante en la historia de la humanidad. Él dice lo siguiente, lo cito, yo dudo la posibilidad, dice, y oportunidad de la solución de la religión de Jesucristo en los modelos de credos y dogmas hechos por el hombre. Escucha bien, él dice, yo dudo
en la religión que profesó Yeshua, comparada con la religión de todo el mundo, la de Yeshua la supera. Lo que está tratando de decirnos este gran presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, es que al hablar de Yeshua, estamos hablando de la crema innata de lo que es ser un ser humano. De igual manera, David Flosser, ex jefe del departamento de la Universidad Hebrea de Jerusalén, indica una gran parte del resto de la respuesta de por qué Yeshua es la persona más influyente y más importante de la historia. Él dice lo siguiente: como judío, Jesús plenamente aceptó la ley, dice. La comunidad que él fundó, comparable en algunos aspectos a los esenios, se veía a sí misma como un movimiento de reforma y el cumplimiento dentro del judaísmo, no como una secesión de él. Wow, esto es poderoso, esta cita poderosísima de David Flosser. Así que yo le invito también, le recomiendo todos los artículos, todos los libros de este gran pensador, el gran erudito David Flosser. Él dice que Yeshua, mi amado, aceptó la ley, que él nunca violó la ley, que él siempre enseñó la ley y que él pensó y que también todos los que fueran sus discípulos también vivieran la ley. Dice que su movimiento era un movimiento reformador, que no trajo conclusión o secesión del judaísmo, sino que vino a traer el verdadero cumplimiento de la esencia y la ética y la moral del judaísmo. De igual manera, el rabino Stephen Weiss, uno de los fundadores y principales luces del judaísmo reformista, dijo de una forma muy suncita. Él dijo lo siguiente, él dijo: Jesús es el judío entre judíos. Dice, judío, exacto, lo voy a citar exactamente, él dice, el judío de judíos, dice. Y no es de extrañar, entonces también, que un gran ex capellán del Senado, llamado Richard Haverson, podría destacar también lo siguiente de él. Él dijo lo siguiente: hay algo superficial sobre un cristianismo que ha perdido sus raíces judías. Y más intencionadamente dijo, para arrancar a Jesús fuera de su mundo judío, se destruye a Jesús y se destruye el cristianismo, la religión que surgió de sus enseñanzas. Incluso el papel más familiar de Jesús como Cristo es un papel judío. Esto es tremendo. Él sigue diciendo y dice, y los cristianos abandonan las reglas concretas de la vida de Jesús y de la historia de Israel en favor de un Jesús espiritual universal mítico y un reino sobrenatural de Dios, y ellos niegan su origen en Israel, su historia y el Dios que ama y protege a Israel y a su pueblo. Ellos dejan de interpretar al real Jesús enviado por Dios y rehacen su propia imagen y semejanza. Los peligros son evidentes. Si los cristianos arrancan violentamente a Jesús de su lugar natural, étnico e histórico dentro del pueblo de Israel, ellos abren el camino a hacer igual la violencia a Israel, el lugar y el pueblo de Jesús. Esta es una lección de la historia que nos atormenta a finales del siglo XX. Eso dijo este gran senador Richard Haverson acerca de Jesucristo, hermano. Esto es una declaración extraordinaria. Es por eso que con esta introducción yo quiero comenzar ya a determinar algunas las citas, esta tarea que hemos venido haciendo de traer citas dentro de la tradición hebrea que hable acerca del Mesías, reseñas, dichos, escritos que están en la tradición hebrea que hablan acerca de Yeshua, sobre temas muy principales. Hoy vamos a ver algunos temas. Y el primer tema que yo quiero analizar es que hay dichos en la comunidad judía, en la tradición hebrea, que sostiene que el Mesías aplastará al Satán
Y por esa razón, dice, nos redimirá de la esclavitud espiritual y nos preservará para el eterno, para Dios. Yo voy a examinar algunas citas de algunos rabinos con relación a este tema importante, que el Mesías aplastará al Satán y que por esa razón también nos redimirá de la esclavitud espiritual y nos guardará, nos cuidará y también hará una función de preservarnos para el Señor. Estas son funciones del Mesías. Ahora bien, hay rabinos que han hablado acerca de este tema y yo quiero traerlo a su consideración, mis amados. Así que voy a iniciar inmediatamente. Mire, una fuente que identifica al Mesías como redentor es el conocido himno compuesto por el rabino Salomón Hailevi Alcabetz del siglo XVI, que se cantaba todos los viernes por la noche al recibir el Shabbat en la sinagoga. Un verso dirige la siguiente plegaria a Dios, dice así, escuche: sacúdete del polvo y vístete con las vestiduras de tu gloria, pueblo mío. Por la mano del hijo de Isaí, el de Belén, escuche bien que dice, la redención se ha acercado a mi alma. Esta canción se llama Lejad Dodi. Exactamente este verso es el verso número 4 de esa canción. De esa canción que se cantaba cada viernes cuando se hacía un Kabbalah Shabbat, para una recepción del Shabbat, en la sinagoga. Fue conocido, y fue un conocido himno escrito por este gran rabino llamado Salomón Hailevi Alcabetz. Se trata de una referencia literal al Mesías, mis amados, que marcaba el comienzo de un Shabbat de redención para todas las almas judías. El libro de oraciones diarias, de igual manera de Ketz, señala que este versículo se refiere al Mesías mismo. Pero la traducción inglesa dice lo siguiente, lo voy a traducir al español, dice: se acerca la hora del nacimiento de Belén, libertad que trae días gloriosos. Esta frase, cuando usted la lee en el inglés, oscurece su papel de redentor de las almas que se encuentran en el original hebreo. Mi pregunta es, y pongo en la mesa esta pregunta: ¿de qué necesitan ser redimidas las almas? ¿De qué? Esto es una buena pregunta. La redención mesiánica, tal como la enseñan las autoridades rabínicas actuales, suelen centrarse en la victoria política y física sobre los adversarios terrenales. Este es el enfoque que le da el judaísmo ortodoxo o moderno a la redención. A esto se añade a veces el comentario de que la noción de esclavitud a los poderes satánicos y la liberación de ellos por medio del Mesías, o incluso la existencia de Satán como odioso enemigo del hombre, son invenciones cristianas o paganas. Sin embargo, a continuación se presenta un ejemplo de la tradición rabínica, exactamente del siglo IX de nuestra era, que espera y declara que el Mesías proporcione la redención, no física, no, sino espiritual, aplastando el poder del Satán. Mire qué dice. Eso está escrito literalmente, mi amado, escuche muy bien, en un libro llamado el Peshitat Jabatí del capítulo 161a. Mire qué dice, lo cito: se enseña que el santo bendito sea contempló al Mesías y sus obras antes de crear el mundo y lo escondió para que el Mesías y para su generación bajo su trono de gloria. Satán dijo ante el santo bendito sea, Señor del mundo: la luz que está oculta bajo tu trono de gloria, ¿para quién es? Y él respondió: para aquel que en el futuro te hará retroceder y te hará fracasar con el rostro avergonzado. Le dijo: maestro del universo, muestro. Y él le dijo: ven a verlo. Y cuando el Satán lo vio, tembló y se postró sobre el rostro y dijo: ciertamente es el Mesías,
y él en el futuro me hará caer con todos los príncipes de las naciones del mundo en la Gená, como está escrito en Isaías 25:8, y la muerte será tragada para siempre, y mi Señor Elohim borrará las lágrimas de todos los rostros. En aquella hora las naciones se alborotarán y dijeron ante él: Señor del mundo, ¿quién es este en cuyas manos caemos? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su bondad? Y el santo bendito sea les dijo: Él es el Mesías y su nombre es Efraín. El Mesías mi justicia, y su estatura es exaltada, y la estatura de su generación. Él iluminará los ojos de Israel. Y escuche bien qué dice, y termino con esta cita: y salvará a su pueblo. Este es la fin de la cita de el Peshittah Jabatí 161A, mis amados, en una edición del año 1880. Esto es una declaración muy poderosa, mi amado, que nos da una idea de cómo el Mesías redimiría al ser humano del poder del Satán y nos preservaría, nos guardaría, nos ayudaría a vencer todo lo que viniera en contra nuestra. Estamos hablando del mal, estamos hablando de la adversidad, cómo él rompería la esclavitud espiritual y cómo él nos preservaría y nos cuidaría para nuestro Dios. Por esa razón, permítame continuar con esto que estamos nosotros tratando de decir. Es por eso que debemos entender que los sabios tenían bastante que decir sobre Génesis 3:15. Dentro del cristianismo, esta cita de Génesis 3:15 se conoce como el protoevangelio. Es por eso que la promesa de que una futura simiente de la mujer heriría la cabeza a la serpiente que la había engañado, al igual que el autor del anterior, el Peshittah Jabatí, dado por sentado que la serpiente o el Satán era el enemigo jurado de los justos y que la simiente prometida aquí en esta cita extraordinaria, que es fundacional para toda la Biblia, era nada más y nada menos que el Mesías. Que es la simiente que venía, que vino de otro lugar. Como dice el Génesis Rabá en el capítulo 23:5. Llama al Mesías como la simiente que vino de otro lugar. Es por eso que el comentario del Targum Jonatán sobre Génesis 3:15, el Targum Jonatán, siendo un comentario arameo del primer siglo, dice que estas magulladuras serán dadas o recibidas por los hombres en función de si guardan o no los mandamientos de Dios. Lo voy a repetir. El Targum dice que estas magulladuras serán dadas y recibidas por los hombres en función y en relación de si guardan o no guardan los mandamientos de Dios. No habrá sanidad, en otras palabras, para las heridas de la serpiente en la cabeza, pero habrá sanidad para las heridas en el talón sufridas por los hijos de la mujer que violarían o que violaron la ley provista en los días del Mesías. Nótese, mi amado, cuán estrechamente armonizan los rabinos mencionados con la enseñanza del Nuevo Testamento. Hay una conexión muy directa con lo que dice Colosenses 1:13-14. Con lo que dice Colosenses 2:15, con lo que dice Revelación 21:4. Mire qué dice. Colosenses 1:13-14 dice: porque nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. El libro de Colosenses también, capítulo 2, verso 15, dice: cuando el Mesías hubo desarmado a los gobernantes y a las autoridades, los exigió públicamente, habiendo triunfado sobre ellos por medio de él, por medio de Dios. De igual manera, Revelación 21:4 dice: y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Lo mismo nos dice Revelación 22:1-2, como está escrito: y un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios
y del cordero en medio de su calle, y aún en otro lado del río estaba el árbol de la vida, que daba 2 clases de frutos y daba su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vio cómo estas declaraciones rabínicas y el Nuevo Testamento tienen una conexión muy importante. Están hablando de lo mismo. Están hablando del poder redentor, del poder de las tinieblas, del poder del Satán, de ese poder espiritual que sumerge al ser humano. Los apóstoles, sin embargo, llevaron los resultados de esta liberación por el Mesías más lejos. La llevaron un poco más lejos de lo que lo hicieron los rabinos. En primer lugar, los redimidos heredan la propia capacidad del Mesías para dominar a la serpiente y hacerla caer, como dice Lucas 10, 18, 19. En segundo lugar, la esclavitud de la que nos libró no era la opresión de nuestros enemigos, como dice el judaísmo ortodoxo moderno, ni nuestra servidumbre en el exilio, como también se enseña en el judaísmo rabínico, sino que nos libertó, nos libró de la tiranía de nuestra propia carne, de la concupiscencia, de lo que nosotros llamamos la inclinación al pecado. En términos rabínicos, este concepto se conoce como el Yatzer Hará. En tercer lugar, nuestra liberación de esa esclavitud nos abre el camino para recibir el propio Espíritu de Dios y guardar de esa manera verdaderamente la Torá por primera vez. Este ciclo creciente de libertad, pureza, obediencia, tiene el efecto de aplastar al Satán bajo nuestros pies, como está escrito en Romanos 16, 19. Y como vimos antes, mis amados, la idea de justicia en charlas anteriores, adquirida mediante la expiación por el Mesías, encuentra eco en la literatura rabínica. Liberarse, por tanto, de la esclavitud para servir a Dios con pureza, en una esperanza expresada en muchas oraciones judías. Otra esperanza es heredar una forma eterna del Shabbat, el símbolo semanal de la liberación de Egipto, de la casa de servidumbre. Esta esperanza está exclusivamente vinculada al Mesías en la adición del Shabbat al Birkat Hamatzon, que es la acción de gracias o la oración que se hace, el Birkat Hamazon, luego de cada comida. Mire qué dice esta oración maravillosa que bendice los alimentos. Dice, el compasivo, él nos hará heredar un día en que totalmente haya un Shabbat, un descanso que conduce a la vida eterna. El compasivo nos hará merecer los días del Mesías y la vida en el mundo venidero. Esta idea de un futuro más profundo, de un profundo Shabbat, también se destaca en la oración de la Amidá, mis amados, para cada Shabbat. En un documento llamado el Kedushah Hayón, o la santidad del gran día. A ella se añade un futuro más puro de servir a nuestro Dios. Mire qué dice esta oración. Dice de la siguiente manera: Dios nuestro y Dios de nuestros padres, por favor, acepta nuestro descanso. Santifícanos con tus mandamientos y danos nuestra porción de tu Torah. Sácianos de tu bondad. Haz que nuestra alma se alegre en tu salvación y purifica nuestro corazón para servirte en verdad. Y haznos heredar, Señor nuestro Dios, en amor y favor, tu santo Shabbat. Y que todo Israel que santifica tu nombre descanse en él. Bendito eres tú, oh Señor, que santificas el Shabbat. El orden de las peticiones, cuando usted observa esta oración, reconoce la necesidad de un corazón purificado, mis amados, para servir a Dios en verdad, más allá de la forma en que podemos servirle a través del cumplimiento de los mandamientos que se menciona anteriormente. Del hecho o del mismo modo se reconoce que aunque Israel ya ha heredado el Shabbat físico, hay un Shabbat sagrado más profundo que debemos tratar todos nosotros de heredar. Ambas bendiciones que acabamos de leer en estos sidur de oración, ambas bendiciones llegan a ser nuestras solo a través del favor de Dios. Y después de que nuestra alma abraza
su salvación. Es digno de mención que el hebreo, la oración de la Amidad, que significa de pie, puede leerse como el Shabbat Santo. Escuche bien, puede leerse como el Shabbat Santo. Un indicio de que este futuro descanso del Shabbat está en el santo de Israel, en el santo Dios de Israel, nuestro Dios. Es por esa razón que lo mismo podemos contrastarlo con lo que enseña Hebreos 3:4. Es un pasaje del Nuevo Testamento, como ya usted sabe, que no solo compara estos dos Shabbats, que nos enseña y que hay dos Shabbats, y que, sino que también cita de igual forma el Salmo 95 como apoyo. El mismo Salmo que abre las oraciones judías para recibir el Shabbat. Mire, mi amado, observe lo que dice el Salmo 95, 7, 11. Hoy, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque sobre los cuales juré en mi ira, no vendrán a mi reposo. Por lo tanto, escuche muy bien, la redención de nuestras almas, del dominio del enemigo espiritual, el Yetzer Hará, el Satán, la inclinación al mal que tú y yo tenemos dentro de nosotros, es una esperanza judía, tanto como la redención nacional de nuestros opresores terrenales. La gran redención también incluye la liberación espiritual de nuestra inclinación al mal, que nos esclaviza del pecado, que nos corrompe y corrompe de esa manera y turba nuestro servicio a Dios. La redención que esperamos ha de venir a través del Mesías sufriente, del Mashiach de David, el hijo de Isaí, el Belemita o el ciudadano de Betlehem, de Belén. Es el Shabbat espiritual el que conduce a la vida eterna, al verdadero descanso o al último descanso, no al descanso físico que nosotros cada vez que celebramos Shabbat entramos, mis amados, sino un descanso espiritual. El verdadero servicio a Dios se santifica su nombre, va más allá de guardar las mitzvot, que para requerir un corazón purificado. Y más importante aún, mis amados, escuchen muy bien, las oraciones judías, el salmo que acabamos de leer, el Nuevo Testamento, están todos de acuerdo en que la entrada al Shabbat eterno depende de escuchar, está directamente conectado a escuchar la voz de Dios, a obedecer sus mandamientos, a guardar sus estatutos, sus ordenanzas, y no endurecer nuestros corazones contra lo que estamos escuchando. Pregunto, ¿pero quién puede evitar que su propio corazón se endurezca a oír la voz de Dios? ¿Quién puede incluso, pregunto, saber cuándo lo está haciendo? Esto es muy difícil si no es despertado a una conciencia de que está sumergido en este letargo. Incluso el rey David, mis amados, el rey David estaba desesperado por la falta de fe de su propio corazón. Es por eso que en el Salmo 40:13, David dice, porque los males me han rodeado hasta dejarme sin luz. Mis iniquidades me han alcanzado y no he podido ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me ha abandonado. Al mismo tiempo, él mismo ha visto su condición. Al mismo tiempo también, él vio la solución. Es por eso que en el mismo Salmo, en el verso 12, Salmo 40 dice, tú, Señor, no refrenarás de mí tus misericordias. Escuche muy bien. La solución está aquí. Tú, Señor, no refrenarás de mí tus misericordias. Tu gracia y tu verdad me preservarán. ¿Qué es lo que preserva al ser humano? David tiene la solución, nos da la evidencia aquí de lo que qué es lo que preserva al ser humano. Son las misericordias, es la gracia y la verdad de Dios. La palabra traducida aquí como preservar es una forma futura de la palabra raíz nexer.
Y como ya hemos visto, los rabinos sabían, mis amados, que uno de los nombres del Mesías, como vimos en la clase pasada, sería nada más y nada menos que el Nexer. El brote, el tronco de Isaías, ¿se acuerda? Eso está escrito en Isaías 11:1-2 que vimos en la sesión pasada. Isaías 11:1-2 dice, y saldrá un retoño del tronco de Isaías. Esta palabra retoño y refrenar tiene la misma raíz. Es una referencia directa al Mesías, mis amados. El no refrenar de mí tus misericordias, tu gracia y verdad, y el salir un retoño del tronco de Isaías era una directa afirmación del Mesías Jesús, mis amados. Qué tremendo es esto. Este retoño es interesante, pero también dice, una rama brotará de tus raíces. El Espíritu de Dios, dice, reposará sobre él. Note bien aquí que no solamente habla de un retoño. Esta palabra es de ser, está conectada a esa palabra retrasarás. Es la misma palabra en su raíz. Ahora bien, también menciona una rama. Este nombre literalmente significa, cuando usted lo traduce al español, noxer, literalmente significa el conservador, significa el guardián. Entonces, en otras palabras, este tronco de Isaí que saldrá y esta rama que brotará de sus raíces, literalmente está hablando del Yeshua, el Mesías, es el conservador, es el guardián de nosotros. Este nombre mesiánico fue la razón del juego de palabras de Mateo con la ciudad natal de Yeshua cuando él afirmó en Mateo 2:23 lo siguiente. Escuche muy bien, dice, y vino y se estableció en la ciudad llamada Nazaret. La palabra Nazaret aquí es Nazrat, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Será llamado Nazareno, que la palabra en el hebreo es Notzri. Aquí hay un juego de palabras entre Nazaret y Nazareno, Nazrat y Nazri. La referencia de Mateo a múltiples profetas que llamaron al Mesías Nexer, llamaron al Mesías Noxer también, probablemente se basó en lecturas alternativas de los versículos de Isaías 11:1 como de Éxodo 34:7, donde dice Noxer Geset, o rama de justicia, rama de bondad. Es decir, uno de los midot o atributos del mismo Dios. Proverbios 16:17 y otros también conectan con esta verdad. El uso entonces específico que hace Mateo de Notzri, Nazareno, además de su significado obvio, que es un residente de Nazrat, fue probablemente una lectura alternativa del Salmo 25:10, que en plural, o que en lugar del plural, los que guardan, la palabra también puede traducirse en singular, el que me guarda. Puede traducirse como el que me guarda. Este versículo podría leerse fácilmente de la siguiente manera. Todos los caminos de Dios, gracia y verdad, pertenecen al Notzri, pertenecen, en otras palabras, al preservador, su pacto y sus testimonios. Así podría leerse también. Puede notar aquí la conexión muy profunda que tiene con Yeshua. Y en cuanto a la cuestión de quién es el pacto que aparece aquí, de quién es el pacto, eso lo veremos más adelante, ya que los rabinos esperan que el Mesías trajera un nuevo pacto. Y eso vamos a hablarlo en otra charla próxima que tendremos en el futuro. Así que yo quisiera ahora pasar
otro punto importante. Luego de examinar esta gran noticia de que el Mesías aplastará al Satán, esto no es un caso solamente del cristianismo, ¿no? De los escritos del Nuevo Testamento. Yo voy a decir del Nuevo Testamento, ya que el cristianismo lo ha aceptado. No, esto es judaísmo. Esto es judaísmo puro, como usted pudo ver. Él nos redimirá de la esclavitud, de la inclinación al mal, del Yetzirah, para que nosotros podamos luego entrar al reposo que viene. Que todo el que en este proceso, antes de que podamos entrar en el reposo, como dice el libro de Hebreos, como dice el Salmo que acabamos de leer, como dice también el Peshitá Jabatí, y estos rabinos que hemos mencionado, también Él nos preservará para nosotros poder, que podamos guardar sus mandamientos, para poder nosotros todos, de esa forma, mis amados, mis amadas, entrar en ese reposo que ha sido preparado para todos los que aman a Dios. Todos los que aman a Dios son los que obedecen los mandamientos. Los que aman a Dios no son los que dicen te amo, Dios. Los que aman a Dios no son los que lloran para que Dios les supla algo. No, los que aman a Dios son los que obedecen sus palabras. Son los que viven conforme al mandamiento que Él ha dado. Son los que han entregado, por así decir, sus vidas como un sacrificio vivo, voluntario, para lo que el Creador se glorifique, mi amado, y que Él pueda ser bendecido y que Él pueda ser también levantado y reconocido por las naciones. Yo quiero tocar otro punto de otros dichos que los rabinos enseñan, basado en un encabezado. Este encabezado es el siguiente. Es que el Mesías, nos dicen los rabinos, es como hijo de Dios y como hijo de hombre. O sea, este concepto que usted ve en los evangelios de hijo de hombre, hijo de Dios, no es un invento. Esto viene del judaísmo. Siempre se ha enseñado en la cultura hebrea, se ha conocido estos conceptos que están conectados al Mesías. Es por esa razón que cuando usted escuche, cuando Jesús afirmó que Él era su padre de una manera un poco... cuando Él afirmó que Dios, Elohim, era su padre, de alguna manera, unos pocos rabinos han estado dispuestos a aceptar como algo que no sea blasfemo. O sea, decir que Jesús es hijo de Dios no es algo blasfemo. Sin embargo, si realmente era una combinación de la Shejinah y un cuerpo con ascendencia davídica, encajaría bien con las profecías que hemos estado examinando hasta ahora y también con sus interpretaciones rabínicas. El título hijo de Dios para tal persona sería tan apropiado como hijo de David también. De hecho, la admonición en Proverbios parecería reprender a cualquiera que pretenda ser sabio y sin embargo no sepa que Dios tiene un hijo. Es por esa razón que Proverbios 32:4 dice, porque soy más estúpido o tonto que un hombre y no tengo el entendimiento de un hombre y no aprendí la sabiduría y sin embargo el conocimiento de las cosas santas conoceré. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió el viento o el espíritu en sus puños? ¿Quién unió las aguas en un manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el de su hijo? Porque tú sabrás. Esto está en medio del Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios 32:4. Otros comentarios rabínicos identifican al Hijo de Dios, que es una referencia a ser hijo de David, a ese Mesías que iba a ser un rey entronizado en Israel, de donde vendría, de David vendría este Mesías, rey de Israel. Y eso es lo que se refiere cuando habla hijo de Dios, el Salmo 2 también, con el Mesías. El Salmo 2, 7, 8 es citado en el Tratado del Talmud, Tratado Sukkah 52, que dice lo siguiente, hablando acerca de cómo estos rabinos identifican al Hijo de Dios del Salmo 2 con el Mesías. Mire qué dice. Nuestros rabinos han aprendido, el Mesías, hijo de David, que se revele pronto en nuestros días. El santo bendito sea, le dice, pídeme cualquier cosa y te la concederé. Como está escrito en el Salmo 2, 7, 8. Ciertamente contaré el decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo. Hoy te he engendrado. Pídeme y ciertamente
te daré las naciones por heredad. De igual manera, mis amados, se escucha muy bien, hay un comentario también en Génesis Rabá 44:8, que dice lo siguiente: y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Y dijo el rabino Jonatán, tres de los cuales a quienes le fue dicho, en ellos pide, y estos son Salomón, Acaz y el rey Mesías. El rey Mesías, como está escrito en el Salmo 2, pídeme y te daré las naciones como heredad. Esto dice, es decir, Ramá, una vez más vemos a los gentiles incluidos en la herencia del Mesías. Y aunque él esté reinando desde la colina santa de Sión, de Dios, él también tendrá como súbdito a los gentiles. Vimos anteriormente cómo el Mesías no solo llevaría el nombre de Dios, sino que recibiría el mismo honor y adoración. Se lo vimos hace una clase. Esta opinión fue sostenida por el rabino Akibá, quien dijo que el Mesías se sentaría en el trono junto a Dios, dijo él. Esta misma igualdad se atribuye al título en la persona del Hijo del Hombre, que está retratado, que está esbozado en Daniel 7, 13, 14. Y está descrito extensamente en el libro de Enoc también, una obra apócrifa, una obra apocalíptica que apareció muchos años antes, más o menos 150 años antes de Yeshua. Los siguientes extractos son de una tradición hebrea de una edición del 1892. Esto es propiedad de la biblioteca Chabad Lubavitch, cuyo traductor judío comentó que el libro había sido entregado a extraños, o sea, a cristianos, hasta que su tradición devolvió este precioso tesoro a sus propios dueños. De nuevo vemos que este Hijo del Hombre, también identificado aquí como el Mesías, puede ver ya que hay escritos rabínicos que muestran que el Mesías es el Hijo de Hombre, Hijo de Dios también. Y le llaman el elegido del Señor de los Espíritus. Y este dice que, y aquí afirma que él existía antes de la creación. Mire qué dice Enoc. Esto está en el libro de Enoc 48, 2:10. Lo cito. Mire qué dice. Escuche muy bien. En aquel tiempo, aquel Hijo del Hombre, vio, Hijo del Hombre, fue llamado ante el Señor de los Espíritus. Y su nombre se presentó ante el anciano de días. Y antes de que fueran creados el sol y los signos celestes, y antes de que fueran hechas las estrellas del cielo, su nombre fue llamado ante el Señor de los Espíritus. Él será el bastón de los justos y los santos. En él se apoyarán y no caerán. Y él será la luz de las naciones y la esperanza de los que están turbados en su corazón. Todos los que habitan en la tierra se postrarán y adorarán ante él, y bendecirán y glorificarán y cantarán alabanzas al nombre del Señor de los Espíritus. Y por eso fue elegido y oculto en su presencia antes de que el mundo fuera creado. Y para siempre estará ante él. El Señor de los Espíritus lo reveló en su sabiduría a los santos y justos, porque él guardará la herencia de los justos, porque ellos odiaron este mundo violento y lo despreciaron y odiaron todas sus obras y sus caminos. En el nombre del Señor de los Espíritus, porque en su nombre fueron salvos, y él será el vengador de sus vidas. Y será en aquellos días que los rostros de los reyes de la tierra serán humillados, y los tiranos y los gobernantes de la tierra a causa de las obras de sus manos, y no salvarán sus almas en el día de su temor y de su angustia. Los entregará en sus manos, los entregará en las manos de mis elegidos. Dice, los entregaré a mis elegidos en los días de su angustia, a descanso en la tierra, ante él irán y no sentarán, y nadie los tomará en sus manos,
para levantarlos, que negaron al Señor de los espíritus y a su vida. Bendito sea el nombre del Señor de los espíritus, dice mi amado Enoc 48:2-10. Qué tremendo, cómo Enoc, este libro apocalíptico, conecta al Hijo del Hombre con el Mesías. Él denomina aquí al Hijo del Hombre como el Mesías. En aquellos días, dice también Enoc, en el capítulo 105, 1-2, dice también esto. En aquellos días, el Señor de los espíritus habló diciendo: llama a los hijos redimidos de los hombres y testifícales de su sabiduría. Muéstrales que sus administradores están con ellos y que su recompensa es grande sobre la tierra. Porque yo y mi hijo tendremos comunión con ellos para siempre y andarán en mi camino de justicia todos los días de su vida. Alégrense, hijos míos, de justicia en la verdad, porque la paz será suya. Fin de la cita. Esto dice Enoc 105, 1-2. Qué poderoso esto. Aquí Enoc en este capítulo llama al Mesías su hijo. El Talmud, de igual manera, también identifica al Hijo del Hombre como el Mesías. El Talmud en número Rabá 13:14, comentando Daniel 7:13-14, identifica al Hijo del Hombre como el Mesías y deriva otro nombre para la escena de Daniel, que es el nombre que se conoce como Ananí, que es uno de los nombres dentro del judaísmo, como se conoce el Mesías también. Entre uno de esos nombres está Ananí, que significa el de las nubes. Esto es más explícito, mis amados, en un pasaje midrásico. En un pasaje midrásico, en el Pirkei Mashiach 3:70, dice lo siguiente: y ahora hablemos en alabanza del Rey Mesías, que vendrá en el futuro con las nubes del cielo y 2 serafines a su derecha y a su izquierda, como está escrito en Daniel 7:13. He aquí que con las nubes, Ananí, del cielo, vino uno semejante a un hijo del hombre. Este verso, para que me entienda, de este Pirkei Mashiach, este Midrash, este Talmud, parte del Talmud, utiliza el término arameo Bar Enoc por el hebreo Ben Adán. Bar Enoc y Ben Adán es la misma cosa. Este pasaje extraordinario continúa describiendo la venida del Mesías citando a Habacuc. Mire qué dice: en la generación en la que venga el hijo de David, se enviarán serafines de fuego al templo y aparecerán estrellas como fuego en todos los lugares y pestilencia durante 3 años, una tras otra. Este es el delegado del santo, bendito sea, como está escrito en Habacuc 3:5. Delante de él irá la pestilencia y la destrucción ardiente seguirá a sus pies. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sin embargo, esta profecía, mis amados, es claramente acerca de Dios, porque el verso comienza: Dios vendrá desde Temán. La imagen del Hijo del Hombre ejerciendo el poder de Dios para juzgar las naciones también se describe en Enoc, escrito varias generaciones antes del Nuevo Testamento. Mire qué dice Enoc también relacionado a esto. Enoc 61:8-9 dice: dice, y el Señor de los espíritus, dice, sentó a su elegido en el trono de su gloria y juzgará todas las obras de los santos en el cielo de arriba, y en balanzas pesará sus obras, y cuando levante su rostro para juzgar sus caminos ocultos, en la palabra y en el nombre del Señor de los espíritus, y sus senderos según los caminos, de la recta justicia que pertenecen a Dios Altísimo, entonces todos hablarán con una sola voz y bendecirán, honrarán, exaltarán y darán gracias al nombre
del Señor de los espíritus. La caracterización del Hijo del Hombre en Enoc, mis amados, armoniza bien con con la de Yeshua y la de Pablo. Es lo que él quiso hablar en Mateo 3:24, ¿se acuerda? En Primera de Tesalonicenses también, cuando Pablo habló 4:16. Lo que puede explicar por qué esta obra de antaño conocida, muy reconocida, fue descuidada por la comunidad rabínica y acabó perdiéndose, excepto para los cristianos etíopes y para un sector muy amplio, para los judíos etíopes y para un grupo dentro del cristianismo. Una enseñanza también atribuida a un rabino llamado Yehoshua ben Leví en el Tratado Sanedrín 98a, advierte que el Mesías vendrá en las nubes como hijo del hombre. Solo si Israel es justo. Él está citando ahí Daniel 7:13. Y si no, vendrá como un pobre montado en un asno, citando a Zacarías 9:9. Note bien que tanto Daniel 7:13 como Zacarías 9:9 son dos versos mesiánicos. El propósito aparente de esta enseñanza es explicar cómo pueden ser ciertas ambas profecías sobre la venida del Mesías. Cómo puede venir en las nubes y cómo puede venir montado en un asno. No resuelve ese problema, ya que tal como se expresa aquí, una deben cumplirse a expensas de la otra. Pero aporta pruebas del acuerdo rabínico de que la condición espiritual de Israel influiría en el modo de la llegada del Mesías. Y ahí entonces ahí se puede coordinar esas dos obras. Permítame cerrar enseñanza del día de hoy diciendo esto lo siguiente. Yo espero que usted haya podido entender estas palabras que hemos hablado, de cómo los rabinos hablan del Mesías como hijo de hombre, hijo de Dios, como el hijo del hombre, como el hijo de Dios. Es una referencia en la escritura rabínica al Mesías. Ahora bien, suponiendo que ya se enseñaba en tiempos de Yeshua su elección deliberada de un asno para su entrada final a Jerusalén, como vemos que está escrito en Mateo 21, de 1 al 5, podría interpretarse como su acusación rabínica a su generación. Sin embargo, él también prometió venir en las nubes como el Hijo del Hombre, como está escrito en Mateo 24:30 y en Mateo 26:64. Esto, junto con su promesa, mis amados, de que el saludo de Israel en aquel momento sería apropiado para el Mesías, como está escrito en Mateo 23:39, confirmaría entonces las conclusiones del rabino Yehoshua, aunque de un modo que él no habría previsto. También resuelve el dilema de estas dos profecías contradictorias, como hemos hablado ya en clases anteriores en esta misma serie, ya que a su debido tiempo, y como ya hemos experimentado una de ellas, que es su primera venida, ambas se cumplirán. Las dos funciones, ambas cosas se cumplirán. Ya una se cumplió en su primera venida, que él es montado en un burro, y segundo, se cumplirá en el futuro, cuando ese Hijo de Hombre venga en las nubes del cielo a reinar, a juzgar toda desobediencia, a premiar a sus santos, a que puedan pasar al reposo y al descanso que Dios ha previsto, ya por haber destruido, para poder destruir definitivamente al Satán, a su poder espiritual y las fuerzas contrarias que retienen al ser humano a que no avance a cumplir los mandamientos de Dios. De esa manera Él nos preservará íntegros para poder entrar a ese mundo venidero que Él tiene preparado para los que le aman. Así que, mis amados, yo espero que este tiempo le haya bendecido. Estas citas le haya traído a usted precisión en el entendimiento de conceptos que están en toda la escritura, mis amados. Está en la literatura rabínica. Está también, son citados por rabinos prominentes a través de la historia. Está en el Talmud, está en el Zohar, está en el libro Apocalipsis, inclusive el libro de Enoc.
está en muchísimos lugares dentro de la cultura hebrea del pensamiento que ellos tienen acerca del Mesías, que tú y yo conocemos y sabemos ya, porque tenemos mucho tiempo conociendo estas cosas a través del cristianismo, que confirma y cree que el Yeshua es Mashiach. Así que yo espero que este tiempo le haya bendecido. Les invito al próximo lunes, mi amado, para que esté con nosotros, porque nos queda material todavía para examinar. Y venga con hambre de conocer. Así que me despido inmediatamente de todos ustedes, esperando que tengan una gran noche, un término de noche agradable, y que pueda yo volver a tenerle conmigo, el privilegio de tenerle conmigo nuevamente el próximo lunes. Así que me despido. Shabbat, shalom a todos ustedes.